Bueno, la voz de la persona que estamos escuchando es la de la doctora Patricia Perfumo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy contenta de estar con ustedes, es muy grata esta invitación y también con la audiencia que nos acompaña esta mañana. Muy bien. Bueno, y una de las razones por las cuales te invitábamos era para charlar un rato, porque junio es el mes de la fertilidad, ¿sí? Exactamente, bueno, un poquito... ¿Tiene alguna razón particular el mes de junio? La realidad es que no lo sé, te lo digo sinceramente, porque se convocó y se eligió el mes de junio. Junio. Si bien siempre se habla desde otro aspecto, que es el astrológico, que mayo es el mes de la fertilidad, pero desde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva se propuso el mes de junio como un espacio para poder hacer un poco la promoción de la salud reproductiva. Ustedes ya esto lo hemos hablado, pero vale recordarlo que desde el 2013 la sanción de la ley ha dado acceso a los tratamientos y a los diagnósticos de los trastornos de la fertilidad, y un poco también de la mano de eso se propone en este mes que medios, sociedades, centros, todos promovamos y hablemos un poquito de la fertilidad, y por eso creo que ustedes hoy me convocaron acá. Seguro. No, yo, digamos, quería ubicar nuevamente, porque ya lo hemos hecho anteriormente, es ¿por qué estabas vos convocada acá? O sea, ¿qué es lo que hacías? En ¿qué lugar te desarrollabas? Y un poquito todo eso para ubicarnos, ¿no? Bueno, en realidad esta invitación creo que viene de la mano también desde la universidad, porque en este momento yo estoy como coordinadora general de la Unidad de Reproducción Humana Médicamente Asistida, que se desarrolla en el ámbito público, y estamos trabajando junto con la universidad también para la educación de los médicos en ese ámbito, y por otro lado desde la asistencia ofreciendo el diagnóstico y el tratamiento a las parejas que no tienen acceso por obra social. La ley generó un espacio donde la responsabilidad se traslada al Estado y a las obras sociales para dar respuesta a esta necesidad. Y el Estado, a través de la URMA, que así es la sigla, atendemos a todos los pacientes de la provincia de Santa Fe que son derivados, porque se trabaja a modo de red. En primera instancia desde su centro de salud, los pacientes completan sus estudios de diagnóstico en el hospital de referencia, Iturraspe, el ECA, Roque Sáenz Peña, Eva Perón, y de ahí, Centenario, y de ahí se refieren, cuando necesitan ya una complejidad o en el diagnóstico o en el tratamiento, se los deriva a la URMA. Entonces, por un lado, ese es el ámbito público donde yo desarrollo y promuevo este espacio, que me parece que es la forma de realmente que la ley se cumpla, dando igualdad en el acceso. Y por otro lado, bueno, también me desarrollo en el ámbito privado dentro del servicio de medicina reproductiva del Grupo Gama. Bien. Perdón, la URMA, decías, está físicamente en el Hospital Centenario. Sí, bien. Ahí tenemos el laboratorio de andrología y los consultorios. Para lo que vos contás, funciona como un lugar de referencia provincial. Sí, es provincial. Nosotros dependemos de la directora del hospital y del Ministerio de Salud. Bien, pero yo me refiero a que vos hablabas del Hospital Iturraspe, o sea, la provincia, digamos, deriva a este espacio. Exacto. La provincia entera deriva a este lugar. Exacto, tenemos pacientes que vienen de Venado, que hacen tratamiento de Venado, de Reconquista, de Santa Fe Capital, es decir, para que el paciente no se traslade en el estudio tanta distancia, completa con su referente. Y de ahí, desde ese ya tercer nivel, derivan a la URMA. Bien. ¿Tenés un número más o menos de consultas? Sí. Nosotros tenemos un promedio de entre 25 y 40 consultas mensuales. El año pasado hicimos 80 tratamientos de baja complejidad y 16 tratamientos de alta complejidad.
entendiendo que es un número de una población que tiene trastornos de la fertilidad y no tiene obra social. Es decir, que por ahí comparado con la población general o un centro privado donde recibe todas las obras sociales, los números parecen pequeños. Pero en realidad nosotros trabajamos con una franja de personas que no son un número muy grande, así que ese es el número que nosotros tenemos del último año de tratamientos. Ya tenemos, la URMA existe desde el año 2013 y ya tenemos 26 nacidos a través de la asistencia de técnicas de reproducción. Eso que vos decís de que no es una población muy amplia, ¿qué población es en particular? La que en principio no tiene obra social. Sí, nosotros... ¿Y alguna otra característica? No, en realidad, es decir, y que tienen trastornos de la fertilidad. El trastorno de la fertilidad es 1 de cada 5 parejas, ¿no es cierto? En general, porque te digo que muchas pacientes a lo mejor tienen trastornos, o parejas, mejor dicho, trastornos de la fertilidad, que se pueden resolver dentro de la instancia de un nivel de menor complejidad, como un trastorno ovulatorio. Estos tratamientos ya son trastornos donde las dos partes tienen, donde hablamos de patología de trompas obstruidas, donde hablamos de patología de disminución del número de espermatozoides, de pacientes con insuficiencia ovárica, bajo recuento de folículos. Es decir, ya se va haciendo como un embudo donde las parejas que llegan a la URMA tienen una complejidad en cuanto a la enfermedad y en cuanto al tiempo de evolución de la esterilidad. Por eso, a eso me refiero. Si bien hoy realmente la infertilidad es algo que ha crecido, fundamentalmente porque, ahora vamos a hablar de ese tema, pero una de las causas por las que ha crecido es por la demora en el inicio de buscar el embarazo, y la edad de la mujer es un condicionante en determinada población a veces, donde el deseo del hijo es más temprano, se puede resolver antes. No sé si me explico. Sí, ¿no? Sin tanta intervención, sin digamos. Tanta intervención, exactamente. Vos hablabas de, a ver si entendí bien, tratamientos de baja complejidad y alta complejidad. Sí. ¿Qué sería cada uno? Bueno, la baja complejidad, voy a decir así una idea muy global para que podamos todo entender de qué se trata. La concepción sigue siendo en el vientre en forma espontánea, en la trompa de falopio de la mujer. Lo que uno hace es estimular la ovulación como para garantizar que la mujer ovule y mejorar la motilidad de los espermatozoides. Los coloca en una práctica muy simple y de consultorio externo, ambulatoria, en el útero de la mujer, y la fecundación ocurre en forma espontánea, sin intervención de ninguna tecnología. La tecnología se aplica al lavado del semen. La alta complejidad, ya la dificultad en esa fecundación es mayor, entonces nosotros tenemos que sacar del cuerpo de la mujer el óvulo, que eso se hace por una punción vía vaginal, con una pequeña sedación, ya en un contexto quirúrgico de esterilización, y se fertiliza in vitro, es decir, se une el óvulo y el esperma no en la trompa sino en el laboratorio, de ahí el nombre de fertilización in vitro, y la alta complejidad es lo que conocemos como fertilización in vitro. Bien, y vos decís que tenías más cantidad de baja complejidad que de alta complejidad. Sí, en principio el esquema terapéutico, hablando en forma global, es que las parejas tienen que hacer 3 tratamientos de baja complejidad y después pasar a la alta complejidad. Eso hace también que nosotros empecemos por ese proceso, por eso hay un número mayor en este contexto de baja complejidad, que tiene una tasa de embarazo que va a oscilar entre el 18 y el 25%, y las parejas que no se embarazaron en ese proceso pasan a la alta complejidad. Bien. Vuelvo a una cosa que me parece muy interesante, que creo que ya lo hemos conversado, pero me parece, digamos, que reforzarlo todo el tiempo, que digamos, esta especie de situación
social o cultural, si querés llamarle, en el que hay una especie de corrimiento de la edad de fecundación, y vos decías que eso tiene un impacto justamente sobre ese proceso, ¿no? ¿Querés contar un poquito cuál es la idea? Sí, el punto es que a mí me gusta divulgar esto, ¿no? Que es muy diferente la producción de la gameta es el óvulo y el esperma, en el hombre y en la mujer. Porque el hombre puede producir a lo largo de toda su vida nuevas camadas de espermatozoides si no hay una enfermedad que altere la célula de origen que se llama espermatogonia. En cambio, en la mujer, ese proceso se realiza cuando es un feto y está en el vientre materno, alrededor entre los 5 meses de vida intrauterina y los 7 meses de vida intrauterina, la mujer produce los óvulos que va a gastar en su vida. Entonces, simplemente desde este concepto que no está muy divulgado, la mujer nace con una cantidad de óvulos. Esto puede verse interferido por algún hecho de exposición materna a sustancias, a tabaco de la madre, a enfermedades, a la prematurez, a nacer también, estar en neonatología porque uno nace prematuro, entonces ese proceso no se termina de completar óptimamente. Y en ese lugar, cuando la mujer empieza a ciclar, va a ovular. Pero no quiere decir que en toda la etapa anterior que no cicló, no haya un gasto permanente de esos folículos, donde no ovulan, pero empiezan a crecer y van a la atresia, es decir, van hacia la muerte en forma permanente. Permanentemente en la mujer hay una cantidad de óvulos que intentan empezar a crecer, uno ovula, cuando está premenárquica no ovula, pero también el resto se va gastando. Eso que conocemos hoy con el nombre de ciclo, de onda, del óvulo, es permanente. Entonces, a medida que los años pasan, nos vamos quedando con un pool, con un grupito de óvulos menor. Y, como todas las cosas en la vida, lo que primero se gasta es lo de mejor calidad, lo más efectivo. Entonces, con el paso del tiempo, los óvulos que quedan tienen más riesgo de alteraciones cromosómicas, menos fertilidad, y por eso vemos que, independiente de que la mujer haga o no tratamiento, la mujer se embaraza menos a medida que pasan los años. Y una línea de corte crítica son los 35 años, mucho más crítica los 38, y arriba de los 40, la realidad es que uno encuentra mujeres con 40 años que no parecen, por su aspecto, su fenotipo, que tienen esa edad, pero los óvulos no se resignaron a acompañarlas en ese anti-aging que ellas hicieron en otros aspectos. Y eso se traduce en una dificultad para lograr el embarazo. O sea que en el caso de las mujeres hay una curva de fertilidad, digamos, plena hasta los 35 años, decís vos, y ahí empieza a descender. A los 35 hay un descenso fuerte, a los 38 más aún más, y a los 40 casi absoluto, decís vos. A ver, no absoluto, pero te cuento. Nosotros tenemos entre los 40 y los 43 años una tasa de embarazo que está oscilando entre el 5 y el 10%. Y aprovecho y comento también esto porque es importante que la población lo sepa. Desde el año pasado salió también una normativa que en realidad viene a arreglar un poquito cuestiones desde la ley, donde esa normativa autoriza tratamientos de fertilización asistida hasta los 43 años y desde los 43 hasta los 50 con gametas donadas, con óvulos donados. Porque las tasas de embarazo son tan bajas que se tuvo que también, para poder dar acceso y, digamos, optimizar el recurso de lo que es estos tratamientos que son costosos, y poder dar este acceso, limitar en función de la tasa de éxito de lograr un embarazo. Claro. Porque las gametas de una mujer de entre 43 y 50 no serían tan efectivas como las de una mujer más joven. La tasa es menor del 1-2%. Bien. ¿Y en el caso de los varones? El varón
en general es muy difícil poner una edad tope, pero el varón es fértil siempre que tenga espermatozoides. Y tiene siempre espermatozoides. Digamos como no está tan asociado a la edad en el caso de los varones. Pero la recomendación es, ¿y qué pasa con la edad del varón? Por supuesto que no fertiliza igual un semen de 65 que un semen de 30, pero podés, a través de una técnica, tener hijos con 60, con 70, de hecho, lo vemos. El punto que es una cosa importante que me parece bien comentar es que hay más riesgo de autismo en padres de edad avanzada. Una asociación, no les puedo explicar con claridad por qué, estamos investigándolo, se está investigando eso, pero lo que se observa es que cuando el varón ha tenido más edad, hay más nacidos con autismo. ¿Más ¿Sí? edad? ¿Cuánta más edad? Y arriba de los 55, 58 años. Esa es una asociación que se hace, digamos, ¿no? Es una asociación que no está comprobada publicada. necesariamente, pero bueno. Es decir, no puedo decirte que es porque esos espermatozoides le falten zinc o porque tengan menos selenio, porque eso todavía no está con claridad, o por lo menos yo no tengo esa información. Si alguien O porque los aportar, padres les dan menos bola, pensando. También digo, claro, verdad, sí. Es verdad. Autismo es un tema. Autismo es un tema muy amplio, Claro, sí. y pasa por muchos aristas, pero lo que así groseramente, estadísticamente se puede visualizar es que hay una asociación. Claro. Vos decías, y retomo el concepto de esto que planteabas, el corrimiento justamente entonces de la edad de, digamos, de fecundación, tiene que ver un poco con estas bajas de justamente, no sé si llamarle tasas, pero esta baja incidencia de fecundaciones, y el hecho de que la mujer esté abocada al estudio, a la no sé, o a lo que haga, pero que empieza a plantearse el hecho de constituir, de tener hijos particularmente más tarde, justamente es parte de la problemática, ¿no? Sí, es parte de la problemática. A ver, esa problemática es una realidad. La mujer ha tenido un empoderamiento en su ámbito laboral, en su ámbito profesional, y eso está perfecto. Lo que sí hay que también entender que eso se dio de la mano con que se atrase la edad en que la mujer y la pareja tienen el deseo de buscar el hijo. También hay otro panorama. También hay muchas parejas que se han divorciado y cuando vuelven a constituirse tienen más edad. Entonces no es solamente lo laboral, sino que uno tiene más de una pareja y con las distintas, en un porcentaje alto, no lo sé, pero lo sabemos socialmente todos, y muchas veces en ese contexto vuelve a surgir la necesidad de tener un hijo. Y ya esa mujer puede haber tenido 1 o 2 hijos, pero a lo mejor hoy está entonces con 37, con 38 o con 40, con una nueva pareja de su edad, de menor o de mayor edad, y ahí vuelve a surgir el tema donde la edad de la mujer y la calidad de sus óvulos va a ser un determinante del éxito de cualquier tipo de formato en que busquemos el embarazo. Bien. Te quería consultar, ¿qué le puedes decir? Digo, porque hay muchas variables, pero a una pareja que está pensando en buscar un hijo o una hija, a una pareja, primero te preguntaría en todo caso, a una pareja de heterosexual, digamos, pero porque después también es distinto el proceso en el caso que sea una pareja del mismo sexo, pero clínicamente hablando, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Bueno, una cosa muy importante es entender que el embarazo no es mágico y en un ciclo, que hay que hacer un plan de procreación y que puede demorar 1 año. No atrasar tanto el inicio de la búsqueda del embarazo si uno tiene ganas de tener un hijo. Yo eso lo recomiendo. Después, en segunda instancia, un buen consejo es tener hábitos saludables, concepto difícil hoy de aclarar, pero alimentación, tratar de incorporar proteínas, todos los colores de las verduras, y sabemos que las grasas saludables, los omegas, que están hoy
esto se lo cuento también a mis pacientes, así que voy a decir lo mismo que digo en el consultorio, en frutos secos, en la yema del huevo, que tanto le hablamos mal y es tan importante el aporte que hace de omegas la yema del huevo, en la palta. Debemos incorporarlo en la alimentación, porque los omegas tienen un efecto antiinflamatorio en el sistema, y como los hemos sacado, a ver, todos los que, no sé si ustedes estuvieron en algún grupo que hace entrenamiento, pero agarran el huevo, lo parten y tiran las yemas. Yo te iba a decir algo, ¿Lo vieron más, eso? sí, lo he visto y bueno. ¿Y lo has hecho? No lo he hecho justamente por esto. Yo soy, bueno, acá sí va a hacer referencia porque, bueno, porque es negativo, sí, porque está una bien. imagen negativa. Yo soy poco, lo voy a decir redondamente, yo soy vago para hacer algunas cosas, entonces cuando me das una formulita tengo que hacer lo mínimo posible para llegar a esa. Ajá. Para mí la disociación del huevo era un trabajo y entonces lo consumí entero. Lo consumí entero. Hasta había una cuestión hasta medio metafísica, te diría, que no tenía explicación de por qué tenía que hacer eso que me estaban diciendo de disociar el pobre huevo. Siempre lo ingería así entero, así que no, pero supe que sí, que lo hacían. Es más, muchos entendí que lo hacían aún antes de que esté hervido, o sea que claro, pues, no, crudo, te tomás la clara que tiene albúmina y dejás la grasa que tiene la yema, pero para mí es un trabajo ya. Hay algunas explicaciones que si vos estás hacer un entrenamiento y necesitas más aporte proteico, por supuesto que no te vas a comer 5 yemas o 10 yemas en un día, pero sí te podés comer 10 claras. De hecho, creo que ahora también la clara, nos estamos yendo del tema, pero bueno, se vende en polvo y una serie de cuestiones. Pero bueno, la buena alimentación y las prácticas de buena salud serían como un factor importante en esto. Eso es importante. ¿Y para qué quiero decir? Última cosa, hábitos de tabaco, consumo de marihuana y consumo de café, consumo de alcohol, hay que hacerlo con mucha moderación. Y en lo posible, todo lo que sea tabaco y marihuana, tratar de evitarlo. Sobre todo porque afecta mucho la motilidad de los espermatozoides, y está comprobado que la menopausia en las fumadoras es 3 años antes. Bien, para tener en no cuenta. Lo tenía. Bueno, y entonces con esto, digo, si tienen menos de 35, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Bueno, entonces el punto es que cuando la edad de la mujer, cuando es menos de 35 años, es conveniente que dentro de los 6 meses, si no se logró el embarazo, hagan la consulta. No antes, no hay que hacer ninguna consulta previa, No. por presunción de esterilidad, no sé, imaginada. No, presunción de esterilidad no, sí comenzar a tomar ácido fólico con tu ginecólogo, porque también hay una ley de la cual hablamos muy poco, que es la ley de suplementación con ácido fólico, sabiendo que el ácido fólico va a prevenir las malformaciones del tubo neural. Si bien, entonces, es mandatorio que toda mujer que deja la anticoncepción se haga un Papa Nicolau, que vamos a aprovechar también para promover el Papa Nicolau, y empiece a consumir ácido fólico. Pero eso lo puede hacer con su ginecólogo, no necesita ver un especialista en fertilidad. Bien. Y me quedó pendiente también para por ahí hacerlo más somero, pero las parejas del mismo sexo. ¿Cómo es cuáles son las recomendaciones y cuál es el trámite también en ese caso? Las recomendaciones son exactamente las mismas, sobre todo en las dos partes. Acá, bueno, sabemos que la ley da acceso también a la utilización de gametas donadas, por lo tanto, hoy hay algún obstáculo cuando la pareja es de varones, porque ahí se agrega la subrogación uterina, donde la subrogación uterina todavía no está articulada en un marco legal, pero sí se puede acceder en el contexto de que si la pareja va a un juez, pide esta normativa y ya ahí hay un trámite legal en el medio, pero que permite que ellos accedan a una subrogante. Particularmente, ellos pueden gestar con el semen del que ellos decidan, más ovocitos donados, y teniendo una mujer subrogante que es la que va a llevar adelante la concepción. ¿Sucede eso en la realidad acá en este país? Sí, sucede. En realidad en este país está articulado con la ley y son pocos los casos.
cada vez va a haber más. Y después sabemos que la mayoría de los famosos que vemos en la televisión lo han hecho en el extranjero porque está articulado ya en un contexto legal y en un contexto de protección a la subrogante, que es lo que falta articular en este sistema. Y no hay ninguna dificultad, y de hecho todos los días hacemos tratamientos cuando la pareja es de mujeres, y en ese contexto se elige quién va a ser la gestante, quién va a ser la madre, que sería la madre biológica la que gesta, la madre genética es la que aporta los óvulos, a veces puede ser la misma mujer, porque hoy hablamos de esto, madre genética, madre biológica, es decir, y se elige una muestra de semen de donante. Las muestras de semen de donante tenemos distintas características, están las que conservan la identidad anónima y las que conservan identidad abierta, donde con la mayoría de edad del nacido puede conocer el dato, el nombre del donante. ¿En el caso de las anónimas? En el caso de las anónimas, esto se mantiene en reserva, salvo que haya una situación de salud o un reclamo del nacido por vía legal que quiera develarlo. Y en ese caso, bueno, se decide un juez, por lo que me decís. Decide un juez. Lo que es muy importante, mirá, Sebastián, que tenemos que cambiar un poquitito la cabeza, para mí. Cuando uno toma la decisión, yo hace 33 años que soy médica y 30 y que hago medicina reproductiva porque siempre, cuando uno toma la decisión de una concepción o de una gestación monoparental o en el contexto de una pareja igualitaria donde vamos a tener una gameta donada, nosotros tenemos que entender que estamos concibiendo un hijo distinto. Y acá no es no revelar identidad, pero acá no es que yo di mi hijo en adopción o que en la dictadura me secuestraron el hijo que yo parí. Acá yo voy a concebir distinto y voy a usar el ADN de una célula que una persona dona. Yo me pregunto, cuando vos recibís un riñón donado post-mortem, ¿vos estás toda tu vida buscando quién fue el muerto que te donó el riñón? Esto es una... A ver, toda la gente que hace identidad me va a saltar, yo ya lo sé. Pero bueno, yo hago esta comparación. Vos estás en la lista del INCUCAI esperando tu córnea o esperando tu riñón y te llaman que está. ¿Vos vas a ir feliz porque salís de la diálisis, porque vas a poder ver? Y no estás buscando quién fue el que se murió y te donó ese órgano. ¿Por qué no podemos alivianar esta cuestión del ADN cuando sabemos que el ADN es fundamental porque sin la base nitrogenada de la fecundación no se forma el embrión? Pero que nosotros ese embrión lo vamos a impactar epigenéticamente con toda nuestra carga, nuestro origen, la familia que vamos a constituir. Y yo entiendo que la filiación la da la ley. Y la ley pone todos estos aditamentos de conocer de dónde viene el ADN y que a través del ADN viene muchísima información genética que va a impactar en nuestra salud. Pero creo que deberíamos relajar un poquito tanto de la identidad del donante, porque esto angustia muchísimo. Y hay parejas que tienen que tomar muchísimo tiempo hasta que deciden hacer un tratamiento con gametas donadas. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo la suerte de ver las dos caras de las monedas, y la otra cara de la moneda es cuando la familia está constituida con la gameta donada, y la felicidad de esa familia y la dificultad de esa familia, que sigue siendo la problemática de todas las familias. Entonces, para mí, sé que esto voy a tirar una bomba explosiva, pero hay que relajar un poquito en la tensión de la identidad genética de la gameta, articularlo para que las cosas se hagan en un contexto que le dé seguridad a ambas partes. Al que dona, para que pueda donar tranquilo y que el día de mañana no tenga todo el mundo tocándole el timbre de ¿por qué donaste? Y también al que necesita la gameta. Porque hablemos de otro tipo de donaciones que tienen la misma importancia y la vitalidad. Yo te lo titularía como el ADN no te hace padre o madre, digamos, ¿no? Como te haces en otro lado, padre o madre. Digo, es interesante porque, bueno, son formas relativamente novedosas y que hacen que uno
digo, y que hablan de nuevas familias, nuevas constituciones y nuevos vínculos históricamente hablando. Y bueno, creo que en base a eso surgen esas preguntas, pero algo de lo que hablamos siempre es que lo importante en todo caso es lo vincular, ¿no? Digo, y uno puede ser un padre genético y biológico y desaparecer también, digo, ¿no? Sí, sí. Y no hay problema. Hablábamos justamente de eso, Claro. a raíz de otra cosa que bueno, lo que generan los vínculos y cómo uno se constituye a partir de los vínculos, más allá de una cuestión tan estructural, ¿no es cierto? Se me ocurría, sobre esto plantear digamos, un poco la mirada en el sentido de, estas nuevas posibilidades, porque son muy recientes, en realidad, indudablemente ponen en otro plano de análisis un paradigma distinto, o sea, de una nueva modalidad de constitución de las familias, y posiblemente eso tenga que llevar un tiempo de desarrollo cultural, y está muy bien lo que vos estás planteando en decir, descomprimamos un poquito esta situación para que pueda aparecer otra, porque si no nos abroquelamos sobre únicamente la cuestión identitaria, y a lo mejor la constitución de la familia es otra cosa, y no exactamente eso. Y bueno, esto es lo que ha generado esta nueva posibilidad, ¿no? de rearmar o de armar o familia o una sociedad desde un lugar distinto. Te iba a preguntar una cosa un poquito más común y un poquito me parece, porque me parece que es parte de la diaria. También de la sensación de que en esta decisión de la búsqueda de hijos, básicamente eso, influye en las parejas, y esto te lo pregunto más para una respuesta más académica, obviamente la situación de vida, o sea, la instancia donde uno tiene sobrecargas de horas de trabajo, instancias de estrés, porque me parece que eso es bastante común o del corriente, ¿no? Y bueno, ¿cuál era tu opinión respecto a eso, ¿no? Porque a lo mejor estamos pensando como la infertilidad como el gran tema de la patología, y la problemática están más acotadas y relacionadas con otras cuestiones, sí, ¿no? Sí. Nosotros también vemos dentro de un porcentaje que no es el mayor, pero tiene su espacio, trastornos vinculados con las relaciones sexuales, y también parejas que por el compromiso laboral no tienen una frecuencia de coito adecuada para poder gestar. Creo que vos me estás apuntando un poquito hacia ahí, ¿no? Sí, a veces eso, y a veces pregunto si no influye una carga emocional de estar distraído o atento a otras cosas, y en realidad, y a veces hasta la misma ansiedad de decir, bueno, quiero quiero tener hijos, y que eso se transforme en una carga, ¿no? Todo influye. Influye la ansiedad, influye el compromiso, el patrón cultural, el que tus compañeros o contemporáneos están todos hablando de pañales de pediatras y que no duermen, y que vos decís, ay, y esto a mí no me pasa, y dónde yo de qué hablo ahora. Entonces todo eso va generando situaciones de presión que a veces no las identificamos como tales, pero sí influye el trabajo, influye en el varón el formato de ser proveedor, y también ahora tener que proveer esto. Te digo, es muy estresante para los varones la muestra. No sé si para todos, pero yo lo tomo desde ese contexto, porque el varón con una estructura mental de proveedor tiene que proveer una buena muestra de semen para lograr el embarazo, y eso hay que tener un espacio muy tierno, voy a decir, para acompañarlos en este proceso, porque es una herida narcisista. Yo siempre lo interpreto así, y tenemos que tratar de que eso no melle la autoestima y el poder, porque una pareja que va a buscar un embarazo tiene que empoderarse para gestar. No sé si me entienden el mensaje. Si yo le empiezo a decir, tenés horrible, se los digo pero de otra manera, no se mueve un espermatozoide, todos son anormales, tenés una reserva ovárica, yo a esa pareja, en lugar de embarazarlo, no sirven, chicos. Sería como eso, claro. La desembaracé, pero para toda la vida.
Cosa que también veo muchas veces en la consulta, que la gente llega con la carpeta así, como te decía ayer, un bibliorato, y les pregunto, ¿por qué no se embarazaron? ¿Qué les pasa? La verdad que no tenemos claro. Está un poquito mal esto, tengo una trompa media tapada, hice 5 ICSI. Bueno, a ver, pero ¿cómo eran esos embriones que se formaban? ¿Cuántos tenías? ¿Cuántos óvulos? Y empezar a devolver con más claridad, primero la dificultad que es reproducirse, que todos tenemos dificultad. Y cuando se suma un poquitito algo, ahí salimos de la categoría de poder y entramos en la de no poder. Miren qué interesante que la Sociedad de Medicina Reproductiva dejó de llamar estudios de esterilidad, estudios de infertilidad, y pasamos a hablar de trastornos de la reproducción, un poco para desestigmatizar esto de ser estéril, infértil. Y ese es el lenguaje que de a poquito también estamos promoviendo de utilizar, porque cualquier persona puede tener un trastorno de la fertilidad o de la reproducción, pero no es lo mismo decir somos infértiles, somos estériles. Eso ya es un estigma. Un estigma. Muy bien. Bueno, Patricia, muchas gracias por compartir acá el espacio con Mil Grietas, y bueno, es interesante empezar a también pensarlo, y algo que hablamos mucho es el poder de la palabra en este programa, no directamente, pero bueno, cuando vos hablas justamente de las diferencias de cómo conceptualizar ciertas situaciones, también hace que uno pueda tomarlas distinto y pueda transitarlas distinto, ¿no? Sí. Creo que ese es un poco el mensaje también que decimos sobre esto. Y el acompañamiento psicoterapéutico en estas parejas es fundamental, para sentirse que pueden. Eso es una cosa que, esto ya es mi formato de vida, poder y empoderarme para lograrlo con la ayuda emocional, aparte de la biológica. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Patricia. Un gusto y un saludo a la audiencia. La doctora Patricia Perfumo, especialista en fertilidad, pasó por Mil Grietas.